Hola, en este video vamos a explicar cómo afecta la grasa de los embutidos en su textura, su color y su pérdida de agua por cocción. La elaboración de embutidos es mucho más compleja de lo que se podría llegar a pensar y esta consiste en mezclar una parte magra con otra grasa de la carne para dar lugar a un producto. En nuestro laboratorio analizamos el efecto de la grasa en el chorizo para poder analizar diferentes propiedades como la capacidad de retención del agua, el color, propiedades organolépticas como el sabor y el olor y la resistencia al corte. Para esta medimos en la fuerza, la distancia y la resistencia. Para la preparación de los chorizos, primero se pesaron todos los ingredientes de acuerdo con el tipo de reducción de grasa que se tuviera. Luego se mezcló la parte magra con la parte grasa de la carne, se adicionaron los condimentos y el vino y se dejó reposar por 5 minutos. Para el proceso de embutido se puso la carne y la tripa en sus respectivos sitios de la máquina y al final se obtuvo un chorizo grande. Este chorizo se dividió a partir de cuerdas en secciones más pequeñas de aproximadamente 5 centímetros que se cortaron y se pusieron en bolsas Ziploc. Estas bolsas se llevaron a agua hirviendo para poder realizar la cocción por más o menos 10 minutos. Estos chorizos se pesaron antes y después del proceso de cocción. Continuando con el análisis de resultados de las pruebas hechas en el texturómetro después de la cocción del producto cárnico para el control, la reducción del 25 y el 75% de grasa, observamos que tanto la dureza como la firmeza de los productos cárnicos con reducción de grasa va a disminuir significativamente con respecto al control, lo cual nos va a indicar que las características de textura de los productos cárnicos se van a alterar significativamente al reducir el contenido de grasa. Por eso toca agregarle algún componente que le ayude a obtener tanto dureza como firmeza al producto y en este caso utilizamos inulina. También hay que tener en cuenta que las propiedades de textura de los productos cárnicos luego de ser sometidos a una cocción van a estar relacionados con la gelificación de las proteínas miofibrales. En consecuencia, vamos a tener que las mejores características de texturas van a estar asociadas al aumento de las proteínas solubles, lo que va a formar estructuras más sólidas al final de un proceso de escaldado o de cocción. Para el experimento se pesó dos veces los chorizos, una vez antes de la cocción y una vez después de la cocción. Para el control se encontró que el promedio antes fue de 33,90 y después de 28,93. Para el 25% de reducción se encontró que el promedio antes es de 41,13 y después de 34,64. Para el 50% se encontró que antes es de 35,30 y después de 28,23. Y para el 75% antes es de 44,91 y después de 33,47. Sin embargo, estos datos por sí solos no tienen ningún significado. Para que tengan alguna relevancia analítica tienen que utilizarse las siguientes dos ecuaciones, que son la ecuación por pérdida por cocción y la de CRA. Resultados de la pérdida por cocción y CRA. Los resultados nos muestran que en promedio el control tuvo una pérdida por cocción de 4,97, el 25% de reducción de 6,49, el 50% de reducción de 7,07 y el 75% de reducción de 11,45. Y además de CRA, el control tuvo un resultado de 14,86, el 25% de reducción de 15,88, el 50% de reducción de 20,78 y el 75% de reducción de 26,07. El hecho de que la pérdida por cocción del CDRA aumente en la medida que la reducción de grasa aumenta se debe a que lo que se está utilizando para reemplazarlo es la inulina, que es una fibra vegetal. En cuanto a los resultados del colorímetro, se obtuvieron diferentes mediciones del color para cada formulación, tanto a 25 como a 50 y 75%, usando el dispositivo que se puede ver a la izquierda. Esto nos dio coordenadas L, A y B, las cuales se compararon con la formulación control. Los resultados nos muestran que la formulación de 50% tuvo un color significativamente distinto a las otras. Por esto se concluye que no se puede relacionar ninguna tendencia entre el cambio del color y el porcentaje de grasa, debido a la diferencia de los datos obtenidos.